Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de un tema muy importante, la inadmisibilidad por algún tipo de crimen cometido, delitos cometidos en el pasado. Pero igualmente también el tema más importante que veremos aquí, ¿cuáles son esos delitos que puede perdonar inmigración? Pues veremos que no todo delito se puede perdonar, no todos los delitos, no todos los crímenes o no todas las faltas pueden ser perdonables. Por supuesto, vamos a aclarar varios aspectos de ellos y vamos finalmente a saber cuáles son los caminos que debes tomar. Entonces, vamos a hablar de este tema que es muy esencial para ustedes. Ya regresamos en unos breves segundos. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo, no solamente para ti, sino para quien lo pueda necesitar. Igualmente, si es primera vez que estás aquí en nuestro canal, te invitamos para que te suscribas ahora mismo, para que obtengas una información idónea, una información profesional de un abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos que te va a ser útil, que te va a hacer, pues básicamente, más educado en el aspecto de la inmigración de aquí de los Estados Unidos, que es el único camino para poder tener el éxito en tu sueño americano. Y precisamente este tema que vamos a ver hoy es muy esencial para aquellos que están aspirando a obtener una residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Muchas personas día a día nos llaman, clientes potenciales, inclusive muchos de nuestros clientes tienen inadmisibilidades. ¿Qué significa una inadmisibilidad? Finalmente, es un obstáculo que yo tengo en el camino para poder obtener esa residencia permanente. Estos obstáculos tienen que ver con muchas ocasiones con presencia ilegal, con crímenes cometidos, delitos que quizás en el pasado esta persona haya cometido. Desafortunadamente, como seres humanos que somos, han habido faltas en el pasado que en ocasiones pueden ser lamentables, puesto que no puede obtener esa residencia permanente, dado que muchos de ellos no son perdonables. Pero ¿por qué podrá ser un delito no perdonable? Pues así lo estipula la ley. Es decir, que en ocasiones deseamos nosotros obtener esa residencia permanente, pero muchas personas desafortunadamente no lo pueden lograr. Algunas de esas estipulaciones que la ley federal incluye, pues tienen que ver con ciertas categorías de delitos, de crímenes cometidos en el pasado. Estos delitos pueden obtener un perdón, pueden tener una posibilidad de ser exentos. Es decir, una exención significa ese perdón que va a permitirme la posibilidad de obtener esa residencia permanente. Sin embargo, hay crímenes o hay delitos, eventos, conductas que desafortunadamente yo no puedo obtener ese perdón. Aquellas como por ejemplo que personas que desafortunadamente que tengan antecedentes de abuso de droga o abuso de algún tipo de sustancia adictiva, así que estas personas es difícilmente que puedan obtener este perdón. Por otro lado, si se sabe a ciencia cierta, razonablemente, que estas personas han estado involucradas en el tráfico de drogas, entonces va a ser muy difícil de igual manera que esta persona obtenga un waiver, un perdón. Pues por supuesto, aquellas personas que hayan cometido infracciones, como les expresaba anteriormente, relacionadas con la droga, es decir, con sustancias controladas más graves que solamente un delito, como por ejemplo una posesión simple de 30 gramos de al menos de marihuana, por ejemplo. Si es más allá de 30 gramos de marihuana, entonces usted va a tener muy probablemente que pues problemas, es decir, en el ámbito penal, y por supuesto no va a ser perdonable dicho delito, y mucho menos si son otro tipo de sustancias tales como por ejemplo cocaína o anfetaminas o heroínas, en fin, todos estas sustancias son más graves de perdonar. Y también, pues, por ejemplo, han sido personas que han sido declaradas culpables y no admisibles por haber cometido asesinatos, torturas, etcétera. Pero igualmente, aquellas personas que funcionarios de gobiernos extranjeros que han cometido violaciones, disculpe, particularmente graves en relación con la religión, con la libertad religiosa y pues otros tantos, pues digamos, delitos y conductas que también pueden ser agravantes al momento de usted
aplicar para esa residencia permanente. Pero nos preguntaríamos, ¿pero cuál es el estándar? Es decir, estándar significa la manera de evaluar estas situaciones por parte de inmigración. ¿Por qué no me pueden eximir de si tengo esta conducta y yo he sido una persona rehabilitada? ¿Qué sucede con estos perdones como por ejemplo el I-601, que es uno de los más comunes perdones para poder solicitar este tipo de exención? Pues lo que exactamente necesitará probar usted para recibir esa exención depende en parte por la razón que usted es inadmisible en primer lugar. Damos un ejemplo aquí bien particular. Si usted solicita, por ejemplo, una exención, es decir, un perdón del requisito de vacunación, por ejemplo, entonces deberá usted proporcionar evidencia que usted se opone sinceramente a esas vacunaciones, porque pues obviamente usted objeta a ello de acuerdo a las creencias religiosas o convicciones morales. Es decir, usted allí está expresando que va a tener un perdón por dicha o que está solicitando un perdón por dicha situación. Pero veamos otro tipo de perdones. Si usted solicita una exención de un delito que haya cometido hace muchos años, esto es muy común en personas que han vivido aquí muchísimos años, hace 20, 30, 40 años o quizás 15 años, y esta persona ha cometido ese delito hace tanto tiempo que verdaderamente dirá, bueno, pero ya me van a perdonar, yo no tengo el derecho de que me coarten, me obstaculicen la posibilidad de tener esta residencia permanente. Entonces usted tiene evidencia de que se ha rehabilitado. Rehabilitación es una defensa muy importante. Vamos a ver más adelante los factores atenuantes, es decir, cosas positivas que usted ha cometido, que usted ha tenido en su vida versus los aspectos negativos. Ahora vamos a estudiar esa parte un poquito más a profundidad. Es decir, que su admisión a los Estados Unidos no será contraria al bienestar, la seguridad y la protección del país aquí en los Estados Unidos. Es decir, usted no va a ser un riesgo para la comunidad aquí dentro de este país y que pues obviamente un ciudadano estadounidense calificado o cónyuge o pariente residente legal permanente, futuro cónyuge, por ejemplo, prometido, hijo, hija o padre, experimentará dificultades extremas si a usted le llegan a negar esa pues obviamente admisión a los Estados Unidos. Es decir, usted necesita un pariente cualificado para poder obtener este perdón. Por supuesto, cada delito, cada conducta tiene que ser analizada exclusivamente para efectos de mirar cuál es el familiar que cualifica para ello. Es decir, tenemos familiares cualificables para ello, pero no todos los familiares pueden ser pues calificados para dicho perdón. Es decir, que por ejemplo, si hablamos de este perdón, la mayoría de los tipos de solicitudes de esta exención I-601 incluyen el elemento también de la dificultad extrema. Es lo que se conoce en inglés como extreme hardship. ¿Qué es eso del extreme hardship? Es decir, es un dolor, es una adversidad mucho más allá de la normal que cualquier persona razonable pueda soportar en su vida. Es decir, si yo no soporto esto porque es extremadamente doloroso, es extremadamente difícil esa situación, pudiese ser una persona que califique para este tipo de perdones. En otras palabras, el solicitante tendría que demostrar a esa persona que desea ser perdonada, pues que como parte de la recepción de la aprobación de la exención, es decir, de ese perdón, un pariente suyo calificado, como les expresaba anteriormente, de la familia suya principalmente, es decir, un ciudadano estadounidense, un residente permanente, esa persona sufrirá dificultades extremas respecto de su aspecto de la salud, respecto de su aspecto emocional, afectivo, es decir, psicológicamente se va a afectar de manera extrema. Entonces, si esta persona, por ejemplo, tendría que viajar con el deportado a ese país, tendría problemas también por los conflictos armados en ese país específico y por la situación específica de ese país, es decir, respecto a la seguridad, en resumidas cuentas, las condiciones del país. Esta posibilidad, pues, de que se apruebe la solicitud de este perdón también depende de la solidez de sus evidencias. Es decir, siempre hablamos de la calidad de esas evidencias,
de esas pruebas que usted haya adjuntado. Muchas personas llegan a nuestras oficinas o nos llaman a nuestros teléfonos y nos expresan, mire, es que yo estoy con esta situación y podría, nada más con mi declaración, es muy difícil, tiene que tener pruebas contundentes para que a usted le puedan dar un perdón de este tipo. Entonces, esas evidencias equilibran básicamente la dificultad que usted haya presentado con la existencia de factores agravantes. Es decir, en realidad hay factores agravantes y factores atenuantes. Es decir, es como una balanza finalmente. Las posibilidades de que su solicitud de esta aplicación de la I-601, que básicamente sea negada, pueden ser mayores si existen factores agravantes en su historial migratorio. Aquellas personas que, por ejemplo, por el solo hecho ya de estar aquí, pues ya han cometido un crimen o han cometido una falta grave, un DUI, han manejado embriagados, han tenido adicción a las drogas, en fin, todos estos factores van a ser agravantes. ¿Cómo debe hacer usted para contrarrestar todo esto? Pues, por ejemplo, si tiene antecedentes penales, de que usted haya participado en ese proceso de su, pues vamos a decir, adjudicación o acusación en el derecho penal, entonces usted tiene que llevar evidencias que atenúen esta conducta penal, es decir, que usted cometió un crimen, entonces usted somete un factor positivo que es una rehabilitación. Es decir, eso es un factor positivo, es un factor atenuante que podrá fortalecer finalmente su solicitud. Entonces son factores que ustedes deben tener en cuenta al momento de aplicar a una residencia permanente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque este es el elemento más esencial para usted poder llegar finalmente a lograr esa residencia permanente. Hay personas que son excelentes personas, pero que en algún momento han cometido alguna falta y que esa persona no recordaba en ocasiones o que pensaba que esa, vamos a decir, conducta que tuvo en el pasado aquí en Estados Unidos era de pronto superficial, no era de importancia. Inmigración sabe todo, es decir, usted queda con los récords allí. Personas que de pronto generalmente vienen acá a casarse de manera ilegal, personas que de pronto vienen acá a trabajar de manera ilegal, personas que han cometido delitos como manejar embriagados, delitos de drogadicción, delitos de estupefacientes, robo a mano armada, shoplifting, estas personas que se extraen las cosas de los supermercados o de Walmart o de todos estos lugares, así sea un lápiz que usted se robe de estos supermercados, ya eso va a marcar un punto agravante, una felonía, un robo agravado. Es decir, todos esos aspectos son importantes, pero algo muy esencial. Ustedes tienen que tener en cuenta, primero tienen que asesorarse de un abogado porque ustedes tienen que analizar, o el abogado tiene que analizar muy bien dónde se cometió ese delito, es decir, el estado donde usted residía al momento de usted cometer ese delito. Es decir, ese estado es el que tiene la jurisdicción y donde usted estuvo, donde usted cometió ese delito, ahí fue donde les adjudicaron a usted los cargos y finalmente esos cargos, esos delitos, hay que leerlos exactamente para mirar si era una felonía agravada, para mirar si era un misdemeanor, es decir, un delito menor, y todo esto hay que observarlo, hay que mirar si usted tuvo rehabilitación, si usted estuvo en probation. Probation es cuando usted está en un proceso de rehabilitación que el mismo gobierno le ha impuesto a usted para que obviamente usted tenga la capacidad de regenerarse, porque el derecho penal tiene que ver con el regeneramiento, la reinserción de la persona a la sociedad para que obviamente sea finalmente perdonado por esa sociedad porque se cometió un delito. Es decir, un delito tiene que ver cuando la persona haya violado esos principios jurídicos que protegen los bienes de las otras personas, bienes tales como la propiedad, por ejemplo, bienes como la integridad personal, la vida, en fin. Todos estos aspectos han sido violados porque usted cometió ese crimen. Entonces después usted tiene que demostrar rehabilitación.
conserve todos esos documentos evidenciarios, porque todo eso lo va a ayudar a usted para que finalmente, como dicen por allí, le limpie el récord. Es decir, si usted no tiene nada de eso en sus manos, entonces va a ser muy difícil rehabilitarse. También otro importante, vamos a decir, como aspecto que resaltar, es que dentro de esos factores atenuantes, usted tiene que, pues, aportar que usted se ha superado, ha estudiado, ha aprendido inglés, ha obtenido licencias. He escuchado, pues, digámoslo así, de personas que se han superado después de estos crímenes, después de estas conductas y finalmente hasta tienen residencia permanente en el futuro. Así que este es un tema bien importante. Compártalo, por favor, dele like a este video, que es un material de contenido importantísimo para usted, para su familia y para quien lo pueda necesitar. Muchas veces estas personas también están fuera de los Estados Unidos, y si están fuera de los Estados Unidos también tienen la oportunidad de pedir el I-601, normalmente, que es el perdón que se solicita para que sea usted finalmente pues perdonado, absuelto, exento de este tipo de delitos. Así que la persona puede estar a través de un trámite consular y algunas excepciones aquí mismo dentro del país. Es decir, usted tiene que asesorarse para mirar bien cuáles son los waivers, los perdones adecuados para su caso en particular. Hay perdones para todo tipo. Hay perdones cuando usted tenía una presencia ilegal, que es otro tema. Aquí tenemos videos en nuestro canal respecto del I-601A, I-601, I-212, en fin, hay una cantidad de perdones. Y hay también posibilidades que usted, ¿por qué no?, a través de un abogado de derecho penal, usted pueda limpiar su récord para que finalmente esos factores negativos puedan finalmente conllevarle a usted la posibilidad de esa residencia. Y también finalmente, ya para culminar, hay otra serie de waivers que no los hemos tocado aquí en el momento, que tienen que ver con la cancelación de la deportación. Cancellation or removal, cuando usted ya está en la Corte de Inmigración. Pero ahí igualmente va a argumentarle usted al juez los factores positivos, los factores atenuantes que usted ha tenido para efectos de que contrarreste lo negativo. Así que les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Gracias una vez más por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad.